Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo de Hechos de los Apóstoles 28. Es el último capítulo que tenemos en este libro, versículo 26. Hoy nosotros estamos estudiando. Ve a este pueblo y diles, por más que oigan, no comprenderán. Por más que miren, no verán. Entonces, esto es lo que Pablo le está diciendo después de que se hayan reunido. Recordemos en el versículo 23, nos decía que él había reunido ya a todos los judíos que estaban en Roma, a los principales que llevaban la comunidad judía. Y él luego ya abre, por decir así, ya abre paraguas y le está diciendo, bueno, yo vengo aquí, ¿verdad?, con esta situación. Fui encadenado en Jerusalén y entregado en manos de los romanos, los cuales, después de interrogarme, querían soltarme por no haber encontrado en mí nada que mereciera la muerte. Pero, como los judíos se opusieron, me vi en la necesidad de apelar al César, pero no porque tuviera algo contra mi pueblo. Y así le va presentando a esto. Pablo abre el paraguas. Se da cuenta uno aquí, en esta narración, que en Roma también los judíos tenían mucha fuerza, ¿verdad?, sobre este aspecto político del imperio, o por lo menos los que estaban en ese momento allí en Roma. Y Pablo, al ver que muchos de estos judíos rechazaban esta prédica de los judíos en Jerusalén, él se adelanta a estos otros judíos que están en Roma para decirles, sienta que no hay nada en contra. Incluso ellos me presentaron y querían juzgarme a través de los romanos, pero los romanos dijeron, aquí no hay nada, esta es una cuestión, problema religioso entre ustedes. Vean, hay problema para matar a alguien, no tiene nada que ver. Y entonces así se le presenta un poco. Ahora, en el contexto histórico, queridos amigos, nosotros vemos que Pablo está utilizando una de las frases del profeta Isaías, diciendo, ve al encuentro de este pueblo y diles, oyendo oirán, pero no entenderán, viendo verán, pero no observarán. Esto es lo que dice el versículo 26. Y entonces es el endurecimiento del pueblo en tiempo de Isaías. Recordemos, Isaías capítulo 6, recordemos que es el versículo 9 y el versículo 10 posteriormente, pero este se refiere al versículo 9 principalmente. El hecho dice de que ve al encuentro de este pueblo y diles, oyendo oirán pero no entenderán, oyendo oirán pero no entenderán. Y luego dice, viendo verán pero no observarán. Aquí
En nuestro contexto histórico, Pablo interpreta, queridos amigos, toda esta historia, lo que está sucediendo, en un sentido escatológico. ¿En qué sentido? ¿Qué quiere decir el sentido escatológico? Que este pueblo judío, o hindú, pero no entendéis, no entendéis, es un sentido escatológico como una señal profética de que porque ustedes están endureciendo el corazón, oye, éramos bien, YPBM lleva, ¿cuál es el mensaje de salvación de Dios? Eso es lo que nos está queriendo enseñar. Así es que es una llamada de atención también incluso para nosotros. Volvemos enseguida con más Ñandeyarañe, Nuevo Testamento. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñandeyarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. María,
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Los forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que viven para mirarte y nada más. Fuerza de todos, adelantando el cielo. Hermanas de Belén, benedictinos viste, y su comunión claristas. Confucionistas, carmelitas y tantos más, y tantos más. Que seamos todas uno como el Padre y tú sois uno. Los forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que son tu primavera pentecostal, llenos de vida, movidos por el Espíritu. Cursillos, comunión y liberación, renovación carismática, solstar. Opus Dei, focolares, vacuna y camino en Feta, y tantos más. Que seamos todas uno como el Padre y tú sois uno. Los forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que son consuelo tuyo en el dolor, besando heridas en tu pobreza y marginación. Hijas y misioneras de la caridad, mercedarios, trinitarios, hospitalarios, hermanitas y tantos más, y tantos más. Que seamos todas uno como el Padre y tú sois uno. Los forofos de todos, que nos queramos siempre más. Los que te estudian y predican, inconformistas, sin límites, siempre mar adentro. Maristas, salesianos, escolapios, agustinos, franciscanos, legionarios, jesuitas, dominicos y tantos más, y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Los forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que sostienen tu familia día a día, siervos de todos. Sacerdotes diocesanos, parroquias, seminaristas, misioneros. Obispos junto a Pedro, el Papa, que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Somos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno.
la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros aquí con Hechos de los Apóstoles, el capítulo 28. El capítulo 28 nos dice directamente en este versículo 26, ve al encuentro de este pueblo y diles, oyendo irán, pero no entenderán, viendo verán, pero no observarán. Desde el contexto antropológico, en el judaísmo del segundo templo, recordemos, queridos amigos, la escucha implica obediencia y relación vital con Dios. El Shama, el verbo es Shama. Entonces, ellos tienenlo directamente. Shema Israel, es un llamado que se está haciendo, ¿verdad? Aquí directamente a Dios, pero se le llama a Dios en el sentido de que escuche, pero sobre todo el pueblo, que quiere decir obediencia y quiere decir entonces una relación vital con Dios. La pero para eso tiene que haber obediencia, tiene que haber un camino bueno de parte de nosotros, ¿verdad? Y tiene que haber sobre todo esa relación vital con Dios, una relación vital con Dios. Así es que Shama es oír con el corazón, queridos amigos. Shama quiere decir aquí directamente dar pasos importantes en la vida, dar pasos para que nosotros podamos llegar, podamos entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. La ceguera espiritual, recuerden, queridos amigos, que siempre se ha asociado en el Antiguo Testamento a la idolatría por una parte y a la rebeldía por otra parte. Idolatría y rebeldía. ¿De quién? Del pueblo. La idolatría estamos entendiendo directamente que nosotros vamos detrás de otros antivalores directamente. Todo lo que cambia la presencia de Dios Yahvé. Todo lo que hace que se tergiverse la oferta de Dios para con su pueblo. Upea y Seina lleva a ver la idolatría. Es una ceguera espiritual. Pero al mismo tiempo, queridos amigos, es una gran rebeldía. ¿Por qué? Porque ciertamente que ya ¿verdad? Uno se da cuenta de lo que está pasando, uno se da cuenta de lo que nosotros estamos haciendo, pero aquí nosotros miramos lo que Pablo está realizando, que es una denuncia, es una antropología del corazón cerrado. Por eso que en nuestro contexto antropológico, ¿por qué no le quieren aceptar a Pablo? O mejor dicho, la prédica de Pablo sobre Jesús de Nazaret, y porque simplemente tienen un corazón cerrado. Y a eso se le llama idolatría y sobre todo se le llama rebeldía. Ya revela, she nahenduse, she daikuase imbaebe, she aikuapa hoy, la she ayapuape ante hoy, la oala, etcétera, etcétera. Esa es una gran rebeldía, queridos amigos. Entonces fíjense que lo que nosotros encontramos en nuestra vida también de todos los días, en el fondo es una idolatría, porque vamos detrás de antivalores, la economía, vamos detrás de todo lo que supuestamente nos va a hacer feliz, pero en el fondo
es ir detrás de otros dioses, ¿verdad? La idolatría. Y por otra parte también es una gran rebeldía porque posei peñan de yara yeruea ñande. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Recuérdalo bien y siempre. Aunque alguna vez parezca que todo se viene abajo, no se viene abajo nada, porque Dios no pierde batallas. San José María, escriba.
sencillo. Dame un corazón sencillo. Dame un corazón sencillo, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar. Quiero ser agradecido. Quiero ser agradecido. Quiero ser agradecido, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar. Quiero dejarlo todo. Quiero dejarlo todo. Quiero dejarlo todo, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Te pido la paz y la calma, dulce huésped de mi alma.
todas mis ansiedades y lo que me preocupa. Hoy mis miedos y temores, lo que cargo de culpa. Dejo hoy a tus pies que me sanes con tu poder. Te pido la paz y la calma, dulce huésped de mi alma. Te pido la paz y la calma, dulce huésped de mi alma. Ven y transforma mi ser y sana desde la raíz. Ven y reenciende mi fe, que sea solo para ti. Ven y transforma mi ser y sana desde la raíz. Ven y reenciende mi fe, que sea solo para ti. En libertad, en gracia y paz, tu amor me sana y me restaura. En gracia y paz, tu amor me sana y me restaura. Me traes la paz y la calma, dulce huésped de mi alma. Me traes la paz y la calma, dulce huésped de mi alma. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, el último, versículo 26. Ve al encuentro de este pueblo y diles: oyendo oirán, pero no entenderán. Viendo verán, pero no observarán. Aquí tenemos algunas palabras clave, que es justamente la primera, es el escuchar, ¿verdad? Aquí eso se dice acouse. Acouse, queridos amigos, proviene de este verbo acouo. Acouo, que quiere decir oír, es hindú. Ñahendú veñan de yara y añadejina. Acouo. Es un aoristo subjuntivo dentro de la estructura gramatical griega, pero que denota, atención queridos amigos, este aoristo subjuntivo denota una acción puntual del momento, pero
con valor potencial. Va a decir, puntual aquí. Ahora esto quiere decir el pasado. Pero oye ya poma kwe. Ojendu kurihikwai ya da superpeña de nieve. Ojendu kurihikwai. Pero ahora nosotros estamos apuntando, dice, con un valor potencial. Entonces, el valor potencial quiere decir que la acción continúa todavía. Ogendúramo yepe hikwai. Ogendúramo yepe. Yepe sería el pasado, ¿verdad? Escucharon. Habían escuchado. Pero a pesar de que habían escuchado, entonces siguen no queriendo escuchar. Entonces, lo potencial, queridos amigos, significa lo que viene hacia adelante. Es como decir, eres enduguri pe donde penasei. Eres enduguri pe donde ella posee. Potencial. Ores enduramo yepe, oye pona curinde, alleva. Handere continúa, o sea, el efecto es potencial hacia el presente de ahora y el futuro que vendrá todavía. Apeácolo y coañandere, ¿verdad? Es un ahorito subjuntivo para nosotros también. Es la forma griega que ellos dicen, aquí hay una escucha, pero no ni a convertir, es una escucha sin conversión, potencial. Ogendura moyepe hikwai. Oye, era moyepe y chupecuera. Y todo lo que vos quieras. Esto quiere decir, queridos amigos, que cuando Pablo les dice, recordemos desde el versículo 24, ya nos presentaba que algunos quedaban convencidos por sus palabras, pero otros, dice, permanecían incrédulos. Otros permanecían incrédulos. O sea, lo potencial queda ahora justamente en el presente y continúa su acción hacia el futuro. O enduramos yepe, oye, éramos ishupecuera. Oye, éramos yepe. Ese yepe lo que sería interesante subrayar siempre. Oye, emagori ishupecuera. A ojendu yepe éramos hikwai. Aunque hayan escuchado, sin embargo, na pepena sea bella posee, la bella posea. Esta es la palabra, entonces, queridos amigos, muy importante, palabra clave. Acouse proviene del verbo acou, oír. Y por lo tanto es una escucha sin conversión. Una audición que no transforma a nadie. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? La carta de Pablo a los romanos es una de las cosas más extensas e importantes que fueron escritas por el hombre anteriormente conocido como Saulo de Tarso. Él fue un rabí judío que pertenecía a un grupo conocido como los fariseos. Él era apasionado y devoto de la Torá de Moisés y de las tradiciones de Israel, y veía a Jesús y a sus seguidores como una amenaza. Pero después tuvo un encuentro radical con el Jesús resucitado, quien lo comisionó como un apóstol, como un representante oficial al mundo de los no judíos, que en la Biblia se conoce como el pueblo gentil. Así que empezó a identificarse con su nombre romano, Pablo. Viajó alrededor del antiguo imperio romano, contándole a la gente acerca de Jesús, el rey resucitado.
y después formando a los seguidores de Jesús en estas nuevas comunidades llamadas iglesias. Y Pablo ocasionalmente escribiría cartas a estas nuevas comunidades de Jesús para ayudarles a desarrollar su fe o para responder sus preguntas. Y una de esas cartas es el libro de Romanos. De hecho, este libro fue escrito bastante tarde en su carrera. Sabemos por el libro de Hechos que la iglesia en Roma ya había existido por algún tiempo y que estaba formada por seguidores de Jesús, tanto judíos como no judíos. Pero en algún momento el emperador romano Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma. Y después de aproximadamente 5 años, a todos estos judíos, incluyendo a los judíos seguidores de Jesús, les fue permitido regresar. Y cuando regresaron, encontraron una iglesia que se había hecho muy no judía en costumbres y prácticas. Así que esto creó mucha tensión. Así que para los días de Pablo, la iglesia en Roma estaba dividida. La gente no se ponía de acuerdo acerca de cómo seguir a Jesús. Estaban debatiendo acerca de si los cristianos no judíos deberían celebrar el día de reposo, comer kosher o ser circuncidados. Así que Pablo escribió esta carta para lograr varias cosas. Él quería que esta iglesia dividida se unificara, y con fines prácticos, él esperaba que la iglesia en Roma pudiera convertirse en una base para extender su misión más hacia el occidente, hasta llegar a España. Así que estas circunstancias fueron las que motivaron a Pablo a escribir su explicación más completa del Evangelio, las buenas nuevas que él anunciaba acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús. La carta está diseñada para tener 4 movimientos principales, pero está unificada como una larga exploración del Evangelio. El Evangelio, dice Pablo, primero que nada revela la justicia de Dios, y luego también crea una nueva humanidad, la cual cumple una promesa de Dios a Israel. Así que este Evangelio es lo que unificará a la iglesia. En este video solo exploraremos las ideas de los capítulos 1 al 4. Así que Pablo empieza presentándose a sí mismo como un apóstol llamado por Dios para dar a conocer el Evangelio de Jesús, quien es el Mesías de Israel, que fue levantado de los muertos como el Hijo de Dios, Rey de las Naciones. Y Jesús ahora llama a toda la humanidad a colocarse bajo su gobierno de amor. Y Pablo dice que esta buena nueva sobre el Rey Jesús es, primeramente, poder de Dios para salvar a las personas que confíen en Él. Y en segundo lugar, revela la justicia de Dios. Ahora, justicia es una palabra del Antiguo Testamento llena de significado para Pablo. Describe el carácter de Dios, que Él siempre hace justicia, lo que es recto y lo que es bueno, pero también que Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. Y Pablo dice que la historia de Jesús muestra cómo Dios ha hecho ambas cosas. ¿Cómo? Bueno, primeramente hace un creativo recuento de los capítulos 3 al 11 del Génesis. Él muestra cómo todo el mundo gentil, todas las naciones, están atrapadas en una espiral de pecado y egoísmo. El corazón y la mente humana están quebrantados, dice Pablo. Le hemos dado la espalda a Dios para abrazar la idolatría, que quiere decir buscar significado en las cosas creadas y entregar nuestra lealtad a esas cosas y no a Dios. Esto resulta en una distorsión de nuestra humanidad y en comportamientos destructivos. Y lo que queda es una humanidad culpable delante de un Dios justo y recto. A lo que el pueblo de Israel podría decir, bueno, entonces es algo bueno que Dios escogiera a nuestro pueblo de entre las naciones. Él nos salvó de la esclavitud en Egipto, nos dio las leyes de la Torá y en ellas el día de reposo y el comer kosher y la circuncisión. Y todas estas leyes nos muestran la manera de vivir como el pueblo santo de Dios. Pero no tan rápido, dice Pablo. Él también les recuerda la historia de la Torá y del resto del Antiguo Testamento, el cual demuestra que Israel era tan pecaminoso, idólatra y moralmente quebrantado como el resto de la humanidad. De hecho, Israel es todavía más culpable que los gentiles, dice Pablo, porque ellos tienen la Torá y deberían saber cómo son las cosas. Así que, concluye Pablo, toda la humanidad, gentiles e israelitas, están desesperanzadamente atrapados y son culpables delante de Dios. Pero esa no es la última palabra. Las buenas nuevas de Jesús son la respuesta de Dios. En lugar de mantener a la humanidad en su culpabilidad, Jesús vino como el Mesías de Israel para morir en favor de todas las personas como sacrificio por los pecados. Como nuestro representante, Jesús tomó sobre sí mismo las justas consecuencias del dolor, del pecado y de la muerte que hemos causado en el mundo. Y Él venció a través de su resurrección de entre los muertos. Es esta nueva vida de resurrección la que Él pone a disposición de todos. Jesús se hizo lo que nosotros somos, para que nosotros pudiéramos ser lo que Él es. Y todo esto, dice Pablo, es la manera como Dios justifica a aquellos que confían o tienen fe en Jesús.
Justificación es otro término del Antiguo Testamento lleno de significado para Pablo y se relaciona con la justicia de Dios. Literalmente significa declarar como justo. Debido a lo que Jesús hizo a nuestro favor, se nos da un nuevo estado delante de Dios. En lugar de declararnos culpables, Dios nos declara como personas que tenemos una correcta relación con Él y somos perdonados. La justificación nos integra en una nueva familia. A la persona que confía en Jesús se le da un lugar dentro del pueblo del pacto de Dios. La justificación también resulta en un nuevo futuro que comienza con un viaje de transformación de la vida por la gracia de Dios. Así que todas estas cosas acerca de la justificación son un regalo de Dios para aquellos que están en Cristo a través de la fe. Y esto lleva a que Pablo, en el capítulo 4, explore las enormes implicaciones que todo esto tiene respecto de quién puede ser parte de la familia del pacto de Dios. Él regresa a la historia de Abraham en Génesis 15. Antes de que cualquiera de las leyes de la Torá les fuesen dadas a Israel, Abraham fue justificado o declarado justo delante de Dios. ¿Cómo? Bueno, Dios prometió que Abraham se convertiría en el padre de una gran familia multiétnica que recibiría la bendición de Dios. Pero él y su esposa Sara eran muy viejos y nunca habían podido tener hijos. Pero aún así, Abraham tuvo una fe radical y confió en la promesa de Dios. Así que Dios lo declaró como justo. Así que Pablo dice que ahora Abraham se ha convertido en el padre de la nueva familia del pacto de Dios y que esta familia se está esparciendo por todo el mundo. Está formada por los judíos y los gentiles que tienen esa misma clase de fe y confianza en aquel que cumplió la promesa de Dios a Abraham, Jesús el Mesías. Así que hagamos una pausa y resumamos las ideas principales de Pablo aquí en los capítulos del 1 al 4, porque estas son el fundamento para entender el resto de la carta. Toda la humanidad está sin esperanza, atrapada en pecado y necesita ser rescatada. Sin embargo, este rescate no sucederá porque ellos intenten obedecer las leyes de la Torá. En lugar de eso, el carácter justo de Dios le ha movido a rescatar al mundo a través de la muerte y resurrección de Jesús, de modo que Él pudiera crear esa familia multiétnica de Abraham basada en la fe como su nuevo pueblo del pacto. Así que Pablo va a mostrar cómo esta nueva familia es parte de algo mucho, mucho más grande y que los llama a una manera completamente nueva de vivir juntos. Pero todo ello estará basado en estas ideas centrales exploradas en los capítulos del 1 al 4 de la carta de Pablo a los Romanos. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet, todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Jesucristo, te has entregado por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe.
La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñandeyarañe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos con las palabras claves de este capítulo 28, versículo aquí 26. Ve al encuentro de este pueblo y diles, oyendo irán, pero no entenderán. Viendo verán, pero no observarán. La palabra clave, esta segunda palabra clave, queridos amigos, se refiere a siniosin. Siniosin. Vaela siniosen. Siniemi. Siniemi quiere decir comprender. Siniemi. Es un verbo compuesto de sin. Sin quiere decir juntos, ¿verdad? Caminar juntos. Sin jodos, hacer juntos el camino. Sin quiere decir juntos. Y luego el verbo enviar, que se dice justamente iemi. Iemi quiere decir, por lo tanto, juntas estas palabras, enviar las partes al interior. Es decir, si yo enviar, que quiere decir iemi, envío lo más profundo, enviar a lo más profundo. Quiere decir enviar a lo más profundo. Reñamindu urire, es decir, después de reflexionar. Reñamindu urehoina. Y después de tanto masticar, reflexionar, entonces sos capaz de enviarlo a lo profundo. Es casi como decir memorizar, ¿verdad? Por eso se refiere a un conocimiento. Cuando te está diciendo este verbo iemi, es casi como memorizar. Es como la poesía. Digo, la aprenden a poesía. Es repetir una vez y dos veces y tres veces, pero lo que sea es repetir. Haré practicado, y va a lo más profundo, va al inconsciente. Entonces, es esa capacidad de comprender desde lo más profundo. Ahora, la negación de este verbo, queridos amigos, implica una separación entre el oír y el interiorizar. Sos un superficial, superficie. Doy que vende bebé. Apea con la dice pe oñeñe ebm. Entonces ustedes oyendo oirán por una parte, pero no entenderán porque son muy superficiales.
da peyapo y la peyapona, anda pehuatay, así como Dios les está pidiendo. Y entonces, si somos superficiales, evidentemente, queridos amigos, que mucho no podemos hacer, ¿verdad? Esto se refiere a una separación tremenda, ¿verdad?, entre el oír y el interiorizarse. Bueno, así que, queridos amigos, dentro de esta teología que nosotros encontramos, estas dos palabritas claves, por lo menos la Yeipuruda Hinagoape, es una profecía ya directamente como si fuese un juicio divino, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque de cierta manera esta cita de Isaías está revelando que el juicio de Dios puede consistir en permitir que el corazón se endurezca. Nos endurecemos en el fondo. El oír, ¿verdad? El oirán. Pero luego dice, no entenderán. Todo esto nos está significando que endurecemos el corazón. Por otra parte, hay una ruptura también con la exclusividad judía. ¿Por qué? Porque aquí, queridos amigos, si ustedes no son capaces de escuchar, quiere decir que nos vamos a abrir a los demás. Peñatendegue, la pena penduceno, los otaroñemos que está otro cueran. No es exclusivo entonces de nosotros. Y lo más interesante es que siempre esto apunta a una teología de la escucha. Yajenduana. Ñaño jenduana y gato en guacha, la yeyapo veñan de yara ñe. Y por último, queridos amigos, miremos un poco el aspecto escatológico de lo que es el cumplimiento. Peñan de yara de la pepe jenduno. Catuete, oye, ya pota vende a betebe, se ha promete a cueveme, pero pejenduananio. Porque el escuchar, shamá, no quería decir solamente superficial ñahendunte, oír así, sino que quería decir ponerlo en práctica, obedecer los mandamientos del Señor. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.